Bienvenidos, recuerda compartir este video con todo el mundo para saludarnos justo al... El Choco, la leyenda del hombre que puede aparecer y desaparecer. En el corazón del estado de Morelos, México, se encuentra una pequeña comunidad llamada Coahuixtla, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las historias se entrelazan con la vida cotidiana. Entre sus habitantes, una figura destaca en los relatos que se cuentan al caer la noche. Hace mucho tiempo, cuando la Revolución Mexicana sacudía el país con sus tumultos y enfrentamientos, la vida en Coahuixtla, un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón de Morelos, se vio envuelta en un aire de incertidumbre. En medio de este caos, surgió una figura que pronto se haría conocida entre los habitantes del lugar. Un hombre de baja estatura y apariencia peculiar, a quien todos llamaban el Choco. El origen del Choco era un misterio. Nadie sabía con certeza de dónde había venido ni cuál era su verdadero nombre. Pero su presencia era inconfundible y sus acciones intrigantes. Se decía que había aparecido un día, como salido de la nada, en el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Los niños lo observaron primero, escondidos tras los arbustos, y corrieron a contar a sus padres sobre el hombre extraño que se movía con la agilidad de un gato y el sigilo de una sombra. El Choco tenía una apariencia que destacaba en medio de la gente del lugar. Su piel, morena y arrugada como el cuero viejo, hablaba de años de exposición al sol y al viento. Sus ojos, pequeños pero brillantes, parecían contener la sabiduría de alguien que había visto más de lo que la mayoría podría imaginar. Brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como dos luciérnagas en la oscuridad, observando todo a su alrededor, con una atención y una calma inquietantes. Su andar era ágil y silencioso, como si flotara sobre el suelo sin apenas tocarlo. Los ancianos decían que caminaba como los antiguos guardianes de la tierra, aquellos que podían moverse sin ser detectados, fundiéndose con el entorno natural. Esta habilidad para aparecer y desaparecer, para moverse sin hacer ruido, le confería un aura de misterio y poder. Parecía más un espíritu que un ser humano, una entidad que pertenecía más al bosque y a los mitos que al mundo de los mortales. Su vestimenta era sencilla, hecha de tejidos rústicos que parecían haber sido confeccionados por sus propias manos. Llevaba siempre un sombrero de paja desgastado que ocultaba parcialmente su rostro, aumentando así el enigma que lo rodeaba. A veces se le veía cargando una bolsa de cuero gastado, de la que nunca nadie supo el contenido, aunque
se especulaba que guardaba hierbas medicinales y objetos rituales. Con el tiempo, el Choco se integró en la vida de Coahuixtla, no como un extraño, sino como un ser necesario. Alguien que, a pesar de su apariencia y sus maneras, tenía un propósito bien claro: proteger y guiar. La gente del pueblo, aunque al principio desconfiada, aprendió a respetar su presencia y a apreciar las extrañas formas en las que ayudaba a la comunidad. El Choco vivía solo, en una choza oculta entre la espesura del bosque, un refugio humilde hecho de madera y hojas de palma. Su hogar estaba estratégicamente escondido en un claro, rodeado de árboles altos y frondosos que lo protegían de miradas indiscretas. La choza, aunque simple, tenía un aire de misterio y tranquilidad. Desde la distancia, apenas se distinguía entre la vegetación, como si la naturaleza misma la hubiese abrazado y hecho parte de ella. Los niños del pueblo, con la curiosidad innata que solo ellos poseen, intentaban espiarlo, fascinados por las historias que sus padres y abuelos contaban sobre él. A veces se aventuraban en grupos, adentrándose con cautela en el bosque, susurros emocionados llenando el aire mientras se aproximaban al escondite del Choco. Sin embargo, él siempre parecía saber cuando estaban cerca. En el momento en el que creían estar a punto de descubrir algo, se desaparecía sin dejar rastro, como si el bosque lo hubiera absorbido. Los niños regresaban al pueblo con historias aún más increíbles. Decían que el Choco tenía ojos en la nuca, o que los animales del bosque le avisaban cuando alguien se acercaba. Algunos incluso afirmaban haber visto cómo se desvanecía en el aire, desintegrándose en un suspiro de viento. Estas historias, aunque fantásticas, solo alimentaban más la leyenda y aumentaban el misterio que lo rodeaba. Entre los adultos del pueblo también circulaban rumores sobre los supuestos poderes sobrenaturales del Choco. Algunos creían que tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus del bosque y que éstos le otorgaban el poder de desaparecer en cualquier lugar. Otros pensaban que poseía conocimientos ancestrales de magia y herbolaria, lo que le permitía moverse a través de dimensiones invisibles para el ojo humano. Se contaba que en las noches, especialmente oscuras, cuando la luna nueva ocultaba su rostro, el Choco podía ser visto caminando por los senderos del bosque. Su figura, apenas un contorno en la penumbra. En esos momentos, parecía fundirse con las sombras, moviéndose con una gracia casi etérea. Aquellos que lo veían decían que sentían una extraña paz, como si el Choco llevara consigo la esencia misma del bosque y su sabiduría milenaria. A pesar de su reclusión y los enigmas que lo rodeaban, él
no era una figura temida, más bien respetada. Su habilidad para desaparecer y aparecer a voluntad era vista como una señal de su conexión profunda con la naturaleza y los secretos que ella guardaba. Para los habitantes, él era un guardián, era un ser que existía en el límite entre lo humano y lo sobrenatural, y cuya presencia recordaba a todos la magia y el misterio que aún habitaba en el mundo. Los campesinos respetaban y temían al Choco a partes iguales. Se decía que él era protector de los animales. Los cazadores que se aventuraban demasiado en el bosque, dañando árboles o matando indiscriminadamente, regresaban con historias aterradoras de encuentros con el guardián. Decían que se les aparecía de repente, que sus ojos brillaban demasiado y que les susurraba advertencias en otro idioma. En tiempos de necesidad, su figura menuda aparecía para ofrecer ayuda de manera inesperada, es más, casi milagrosa. Su intervención siempre llegaba en el momento justo, cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de los corazones de los habitantes. Entre las muchas historias de su bondad y sus prodigios, una se destaca particularmente y ha sido contada y recontada a lo largo de los años. Era una temporada de sequía severa, una de las peores que el pueblo había conocido. Durante meses no cayó ni una gota de lluvia. El sol implacable parecía decidido a marchitar la tierra y las esperanzas de la gente. Los pozos, que alguna vez habían sido fuentes abundantes de agua fresca, ahora estaban vacíos. Las cosechas que sustentaban a las familias del lugar morían bajo el calor abrasador. Las hojas de los cultivos se tornaban marrones y quebradizas, y los campos, una vez verdes y vibrantes, se convirtieron en páramos desolados. La desesperación se apoderaba de los habitantes de Coahuixtla. Los niños, normalmente llenos de energía y risas, se encontraban débiles y sedientos. Los adultos, con semblantes preocupados, debatían qué hacer. Se rezaba, se hacían ofrendas, pero el cielo permanecía implacablemente claro, sin una nube a la vista. Una noche, mientras el pueblo entero dormía sumido en el cansancio y la tristeza, una figura solitaria fue vista caminando hacia el río. Era él, llevando sobre sus hombros una enorme vasija de barro, desgastada por el tiempo, pero aún robusta. Aquellos pocos que lo vieron desde las ventanas de sus casas apenas creyeron a sus ojos. La imagen del Choco, pequeño pero decidido, avanzando bajo la luz de la luna, quedó grabada en sus mentes como un sueño o una visión. Con pasos firmes llegó al río, que milagrosamente aún mantenía un flujo de agua.
aunque escaso. Se arrodilló en la orilla y comenzó a llenar la vasija. Sus movimientos meticulosos y llenos de propósito. Una vez llena, la cargó de vuelta al pueblo. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar Coahuixtla, los habitantes despertaron para encontrar un milagro. Los pozos, que la noche anterior estaban secos, ahora rebosaban de agua fresca y cristalina. Las plantas, que apenas se sostenían, parecían haber recibido una nueva vida. Sus hojas volvían a tener un verde vibrante y los brotes comenzaban a levantarse hacia el cielo. El pueblo no podía creer lo que veía. La noticia se esparció rápidamente y la gente se reunió alrededor de los pozos, tocando el agua, bebiéndola y usando cada gota para revitalizar sus cultivos. Los más viejos del lugar, aquellos que conocían mejor las leyendas, comprendieron que había sido el Choco, el guardián del bosque. El Choco, como era su costumbre, no buscó ni reconocimiento ni gratitud. Para él, ayudar a los suyos y a la tierra que tanto amaba era suficiente. Continuó viviendo en su choza oculta, vigilando silenciosamente, siempre listo para intervenir cuando la necesidad surgiera nuevamente. La historia de la sequía y el milagro del agua fresca se convirtió en parte de su legado. Un testimonio de la bondad y el misterio de aquel pequeño, gran hombre que siempre aparecía cuando más se le necesitaba. Los ancianos solían decir que más que un hombre es un espíritu antiguo, es una encarnación de la tierra misma. Su presencia era un recordatorio de la estrecha relación entre el hombre y la naturaleza, y de la gran necesidad de vivir en armonía con el entorno. Así, la leyenda del Choco de Coahuixtla se ha mantenido viva a lo largo de los años, transmitida de generación en generación. Coméntame, ¿la conocías?